El árbol del ahorcado. Cierto día llegó a la ciudad de Tlaxcala una pareja de turistas. Cansados y hambrientos por su largo viaje, se detuvieron a tomar un descanso en una posada frente a la iglesia de Santiago. Mientras estuvieron ahí, les llamó la atención un árbol que parecía un difunto. Tanta era la curiosidad de la pareja que se acercaron al árbol. Muy cerca de ahí se encontraba un anciano. Al verlos tan interesados, les preguntó si querían conocer la historia del árbol. Los visitantes entusiasmados aceptaron escuchar el relato. El viejo acomodó su cuerpo y relató que hace muchos años, así como ellos, los viajeros se detenían en la ruta en su camino hacia la Ciudad de México o en dirección a Veracruz. Para descansar sus fatigados cuerpos se alojaban en el albergue, propiedad de un andaluz de fuerte temperamento, que tenía una hija de nombre Gloria, cuya gracia y belleza resaltaba en cada tema que se hablara en la posada. Los hombres admiraban a la joven en silencio, pues ninguno se atrevía a expresarle sus intenciones por miedo al impetuoso progenitor. Por aquellos tiempos, un grupo de forajidos llamados los Plateados, apodados de esa manera por los brillantes botones y espuelas, confeccionados de dicho metal precioso que traían consigo, se hospedaron en la posada, donde pidieron pan y vino. Ese día los ánimos se subieron por la bebida, y uno de los visitantes insultó a otro desatando una batalla campal. Asustada, una de las camareras ya no quiso seguir atendiendo a los huéspedes, pero Gloria se acercó valientemente y siguió atendiendo a los forajidos. El más temible de los visitantes, un hombre llamado Evaristo, se acercó a la joven, la miró y le advirtió que ella fallecería. Ella, sin inmutarse ante semejante aseveración, contestó con gracia: «Mejor viviré». El jinete le propuso entonces visitarla. Gloria aceptó la propuesta, diciéndole que diera 3 golpes en su balcón para asegurarse de que se trataba de él. Una semana más tarde, debajo del balcón de Gloria, se escucharon los 3 golpes. La joven recibió contenta al forajido, ya que por fin alguien se estaba atreviendo a desafiar el carácter de su padre. Desde esa misma noche se convirtieron en novios, hasta que un día el dueño del establecimiento fue alertado. El furioso padre solicitó la ayuda de varios hombres, con quienes preparó una emboscada al bandolero. Así, cuando Evaristo se acercó por el camino, observó que Gloria le hacía señas desde el balcón. En realidad se trataban de gritos, advirtiéndole que no se acercara. Sin darse cuenta, los hombres lo sujetaron y le pusieron una cuerda alrededor del cuello, ahorcándolo en aquel árbol que estaba a un costado de la posada. Antes de exhalar su último aliento, un caballo irrumpió entre los hombres. Su jinete de un tajo cortó la cuerda que sostenía a Evaristo y salió despavorido con una lluvia de balas a sus espaldas. Después del tiroteo, el caballo se detuvo en la lejanía, mientras los hombres se dieron cuenta que Gloria había fallecido, en tanto que Evaristo se encontraba tirado gravemente herido. No conformes con esto, lo colgaron de nueva cuenta en el árbol, donde finalmente falleció. Se dice que el cuerpo del hombre ahorcado desapareció ante los ojos atónitos de los presentes. Segundos después escucharon a lo lejos el relinchar de un caballo. Cuando los crueles hombres voltearon a ver, se dieron cuenta que Evaristo y Gloria iban montados en aquel animal salido de ultratumba. Por eso, cuando se celebran las fiestas de Tetla, se dice que nadie debe pasar por debajo del árbol del ahorcado, pues de hacerlo, la imagen de un jinete galopando veloz junto con una joven cuyo rostro es una calavera se hará presente. La bruja de la Huasteca. Después de vivir la trágica epidemia de la viruela negra, donde fallecieron más de 20,000 personas, los habitantes del pueblo de Copaltiquetl se enfrentaron a uno de los hechos más paranormales de los que se tiene historia. Todo sucedió a principios del siglo pasado, allá por los años 1900-1910, poco antes de la Revolución Mexicana. El pueblo de Copaltiquetl, cabe decir, es conocido como el lugar de brujos o curanderos, y pues sucedió que en aquel tiempo vivió ahí una señora llamada Marcelina Luis Morales, muy conocida porque, según cuentan, se transformaba en un animal. Esta mujer se valía de polvos y brebajes raros para dormir y dominar a su esposo, Macario Cruz Hermelindo,
Marcelina poseía un aspecto deprimente, puesto que daba la impresión de que no dormía ni comía nada. Tenía grandes ojeras y su tez demasiado pálida. Sus largas uñas parecían garras de animal salvaje. Su cabello era muy escaso y delgado, hasta el grado de tener espacios vacíos como de calvicie. Justo a las 12 de la noche, en su alejado jacal, rodeado de árboles viejos con ramas grandes y sombrosas, empezaba un extraño ritual. Rociaba aguardiente con la boca y ahumaba con copal todo el sitio. Hacía oraciones y rezos demoníacos, en forma extraña que hasta le cambiaba la voz. Posteriormente hacía lumbre en el suelo y se ponía a brincar de un lado a otro, durante un buen rato, y en determinado tiempo de estar saltando esa hoguera, se sentaba frente a una lejía, recipiente hecho de lodo forrado de ceniza para almacenar agua, y empezaba a untarse ceniza húmeda en las rodillas hasta que se desarticulaban sus extremidades, quedándose sin rodillas y pies. Su rostro se desfiguraba por completo, apareciéndosele un hocico y colmillos punzantes, con las piernas y manos como ancas de rana. Entonces comenzaba a salir sangre espesa de su espalda. De inmediato le brotaban unas alas negras y gigantes que le cubrían todo su cuerpo. Así, en silencio, bajo las sombras de la noche, pensaba qué hogar atacar. En cuestión de segundos empezaba a volar en busca de niños recién nacidos para chuparles la sangre hasta dejarlos vacíos. Su lengua era también enorme y larga, que le permitía atacar a los bebés desde muy lejos, dándose prisa para que no la sorprendiera el día, porque de lo contrario, ya nunca podría volver a su estado natural. Una noche Macario, su esposo, llegó sin avisar, pues quería darle una sorpresa a su mujer. Se escondió tras las plantas de maíz para poder acercarse, brincó la cerca de otate y se asomó por la ventana. El fuego de la hoguera iluminó su asombrado rostro, que se quedó sin habla ante lo que estaba sucediendo. Vio cuando ésta saltaba la hoguera de lado a lado, y no le quedó la menor duda de lo que la gente andaba hablando de ella. Descubrió que su vieja era aquel temido y odiado ser del que tanto se comentaba en casi toda la sierra, y que tantos males había causado. Cuentan que era tan mala y vivía tan hambrienta, que incluso a sus propios hijos les había chupado la sangre hasta quitarles la vida. Cuando su marido la vio transformada, sintió que la odiaba con toda su alma. De pronto Macario se quedó triste, sentado en la parte trasera del jacal, abrazando un morral empolvado que contenía ropa y un sombrero pequeño. Derramó unas lágrimas y se quedó con la mirada perdida, estática, como si hubiera fallecido. Ella, la mujer que tanto tiempo había sufrido la pérdida de sus 3 hijos, era la misma que se los había quitado. Entonces, horas después, escondido tras la puerta, espiaba. Veía cómo se estaba quitando Marcelina sus extremidades inferiores, y una vez que se aseguró que ya no había nadie en el jacal, rápidamente tomó las rodillas y corrió hacia la sierra de Cotoncotépetl, y en un lugar muy alejado, las enterró y regresó para terminar su venganza. La bruja volvió a su casa después de su terrible viaje, pero el jacal estaba ardiendo en llamas. Todo estaba perdido. Ella estaba desesperada, intentando apagar el fuego para poder recuperar sus extremidades, pero nunca lo logró, y quedó convertida en animal sin rodillas, hasta que se enfermó de tristeza y falleció. Se cuenta que su alma vaga en pena por los montes y pueblos cercanos. Hasta dicen que revive en los cuerpos de otros brujos o brujas en el mes de marzo, que es cuando iniciaba el año del calendario indígena, para seguir haciendo sus terribles males. El agujero del diablo. Mucha gente asegura que existe un punto en el cual, cuando uno pone todo su empeño y concentración para lograr un sueño, cualquiera que éste sea, podemos llegar a flaquear, a dudar, aún faltando el último esfuerzo para culminar la meta. Y es en entre avanzar o retroceder, lo que hace la diferencia. La historia o mito que me contaron trata sobre una gran tentación y sobre un seminarista que desde niño quiso ser sacerdote, quien era además el alumno más brillante de todo el convento de San Francisco.
en Querétaro, que en los últimos años de sus estudios conoció en misa a una mujer fascinante y joven, de cabellera larguísima y rostro hermoso, que durante todo el festejo religioso no cesó de mirarlo, hasta atrapar la atención de él, mientras el padre que oficiaba la misa hablaba en latín. Sin embargo, el seminarista se encontraba plenamente convencido de convertirse en sacerdote. Por eso, el resto del día permaneció orando, mientras el recuerdo se desvaneciera mientras fallecía la tarde. Y es que al día siguiente, cuando los seminaristas asistieron de nuevo a misa, la concentración de aquel joven se diluyó al sentirse de nuevo observado por aquella mujer, que parecía entre divertida e interesada por él, mientras el seminarista trataba de concentrarse, de buscar un punto de fuga queriendo concentrarse en la figura impasible de San Francisco, pues se sentía intranquilo, confundido ante la presencia de esa mujer que representaba un desequilibrio, un conflicto entre lo que quería ser y no, entre el sacerdocio y una extraña fuerza que parecía seducirlo y a la vez hacerlo completamente infeliz. Por eso mismo, apenas concluyó la misa, fue con su confesor, desahogando su intranquilidad y poniendo en claro que deseaba con todas sus fuerzas ser sacerdote por el resto de sus días, a lo que el cura, después de analizar y de un largo silencio, aseguró que era el mismísimo diablo quien trataba de alejarlo de Dios. Al día siguiente el joven decidió no asistir a la misa matutina, y en su celda permaneció orando la mayor parte del día, hasta hallar en su interior la paz y el equilibrio necesario para volver a sentirse bien, y así continuó, rezando hasta el anochecer, y en medio de su silencio y su concentración surgió un sonido extraño, como si de los muros de su celda se resquebrajaran, y de ellos surgió la mujer de los días anteriores, con sus ojos oscuros y profundos, queriéndolo seducir cual sirena a marinero, para después, ante la indiferencia del joven, enfurecerse y descomponerse y convertirse en una mezcla de animal rabioso y hombre que gritaba una serie de cosas confusas. El joven oró con todas sus fuerzas para que aquella fiera extraña y maligna no le hiciera daño. Rezó no supo cuánto, mientras que sus demás compañeros, al escuchar desde afuera, trataban de abrir la puerta, sin poder hacer mucho, pues se encontraba bloqueada, y al no poder abrir, comenzaron todos a orar en voz alta sin parar, y fue en ese momento en que la oración de todos se convirtió en una, que aquella bestia, mitad hombre y mitad fiera, salió volando del lugar, escuchándose una especie de detonación brutal en la habitación, para después, entre objetos esparcidos y resquebrajados, atestiguar un enorme agujero en el techo que el diablo había hecho huyendo ante la fuerza de la fe y la unidad, en el convento de San Francisco, hoy llamado Museo Regional.